En este video vamos a hablar del ascendente progresado. Es que he visto algunos errores con respecto a esto porque tienen una confusión con el hecho de que los ciclos se cumplen en la misma fecha de cumpleaños, que es donde consideramos que se cumple el día. O sea, lo que se cumple son las 24 horas, ¿sí? O sea, estas progresiones tienen un día igual a un año de vida. O sea, por ejemplo, acá tenemos la carta de Colombia, 21 de julio de 1810. Entonces, por ejemplo, queremos saber qué es lo que va a pasar a los 3 días, sumamos esos 3 días que nos da 24 de julio, y para el 24 de julio vamos a levantar a la misma hora, por ejemplo, acá tenemos las 3:32, vamos a levantar una carta en ese periodo, o sea, en el 24 de julio. Pero partimos del día 21 de julio. O sea, nosotros empezamos a contar las horas a partir de ahí. Porque esto lo que tiene es que en los primeros años casi no tenemos esos problemas, pero cuando ya vamos avanzando bastante, las diferencias son notables. Esto, por ejemplo, es de un país, por eso quiero que vean la diferencia. Acá tenemos la revolución, la progresión para el 21 de julio, ¿sí? Y como vemos, el software está marcando, ¿sí?, que el ascendente está en Capricornio y que tenemos al Sol en finales de Acuario. Pero observen que la fecha la está tomando el 21, pero lo que sí levantamos la carta es a la misma hora, 3:32, pero de la fecha esta. O sea, de esa fecha partimos y levantamos la carta de ahí, ¿no? O sea, cuando empezamos a progresar el ascendente es equivalente a 2 horas es igual a un mes. O sea que el ascendente lo vamos progresando hasta llegar de vuelta al ascendente, que ya es un grado más, o sea, por año promedio, pero con el ascendente lo que tenemos es que no es exacto, o sea, porque tiene una variación en la parte de los equinoccios y de los solsticios que tienen más velocidad o menos velocidad. Esto lo que crea es que no podemos, por ejemplo, hacer el cálculo exacto porque nosotros avanzaríamos 15 grados igual a una hora, que es como está marcado en Greenwich, ¿no es cierto? O sea, sería fácil, pero no lo podemos hacer por este tema de los polos, o sea que va cambiando por la eclíptica. Ahora, lo que tenemos en cuenta es que son 2 horas iguales a un mes. O sea, por ejemplo, si partimos de julio y queremos saber qué va a pasar en agosto, el 21 de agosto, tenemos que sumarle 2 horas, ¿sí? Y así, por ejemplo, septiembre, tendríamos que sumarle 4 horas, lo que nos daría, por ejemplo, en este caso, 3:32 más 4, 7:32. A las 7:32 vamos a ver dónde está el ascendente, ¿sí? Pero siempre, por ejemplo, vamos a ver esto de la progresión directamente. Acá tenemos, como vemos, es febrero, ¿sí? El día 19 del 2011. ¿Qué es lo que pasó? Que, bueno, o sea, estamos en un país y ya tiene varios años, o sea, imagínense, de 1810 hasta aquí, ya está en 1811, o sea, han pasado unos cuantos años. Lo que hacemos es levantar la carta el 21 de julio, que no nos confundamos, estamos hablando acá de esta carta, ¿no? Pero la levantamos el 21 de julio para febrero, ¿sí? O sea, febrero de 2011, que es equivalente a la cantidad de días la cantidad de años que tiene el país, ¿no es cierto? O sea, pero la hora aquí es la hora en que vamos a tener el ascendente base, o sea, por ejemplo, aquí que es Capricornio. Pero observemos, o sea, vamos a ver en animación, sí, por horas. Observemos, vamos avanzando, por ejemplo.
tenemos que partir acá de febrero 19, ¿sí? Hacemos 1 hora, 2 horas. Acá ya estamos en septiembre, ¿sí? O sea, esto sería el mes de septiembre perdón, el mes de agosto, sí, julio, el que sigue es agosto. El mes de agosto, el 21 de agosto, tenemos aquí la fecha. En realidad sería el 20 de agosto porque tiene 31 julio. Pero, o sea, con los software lo que hacemos es, tenemos un promedio de dónde está el ascendente, más que nada por el hecho de esto, o sea, que no nos podemos confiar de que no son 15 grados equivalente a 1 hora por el tema de la declinación de la Tierra y de la eclíptica. Esta es la base de cómo interpretar el movimiento del ascendente en el transcurso de un año, que, o sea, si tenemos, por ejemplo, el día que cumplimos años ascendente en Capricornio, ese es el punto en el que va a retornar. O sea, cuando volvamos a cumplir años el 21 de julio, y vamos a tener de vuelta el ascendente en Capricornio, pero 1 grado más avanzado o 3 grados más avanzado, depende del polo en el que estemos. Esta es la forma de que podamos ver cómo está tocando cada parte de nuestra carta el ascendente. Por ejemplo, vamos a ir de vuelta a la carta y vemos, por ejemplo, acá tenemos el ascendente de Colombia en esta parte, ¿no? O sea, Venus rige la casa 5, que es la de los deportes, tenemos el medio cielo ahí, y tenemos ese Venus en Capricornio, ¿sí? En la 12. O sea, el que esté Venus en Capricornio tiene que ver con esto del cambio de director técnico que han hecho, porque el tema que tenemos con Capricornio es que los inicios no son buenos. O sea, a Capricornio le cuesta un montón iniciar. O sea, si hubieran seguido con el mismo técnico, hubiera sido otra la historia. O sea, capaz que hubieran pasado al Mundial. O sea, teníamos a Júpiter en el medio cielo en tránsito, o sea, hubiera sido un Mundial bastante bueno. Pero bueno, también tenemos el tránsito aquí de Saturno. Vamos a sacar esto como para terminar y que se vea, ¿no?, el tránsito de Saturno. Vamos a ponernos en fecha. Acá tenemos, por ejemplo, Saturno-Venus, ¿sí? O sea, este es el tránsito y en el Mundial va a estar rondando acá con esta posición. Así que, bueno, también acá tenemos un freno muy grande. Venus es regente de la 5, así que estaba bastante difícil. Espero que se haya entendido y si no, volver a hacer otro video, me dicen en los comentarios.